Bueno, para mí el CrossFit es la metodología que más ha revolucionado o ha impactado en el mundo del fitness. Y lo digo por muchísimas razones. O sea, no es una cosa que piense yo creo que hay mucha gente que lo piensa. Bueno, desde que le dio visibilidad a deportes como halterofilia o incluso o weightlifting que llamamos, o incluso cosas relacionadas con la gimnasia. Yo lo pienso por muchísimas razones. Primero por la cantidad de personas que a través del CrossFit han construido o han aprendido a tener el hábito de hacer ejercicio, o sea, de hacer actividad física. Digamos, personas que no han logrado con otras actividades, el gimnasio convencional, otros deportes que han practicado, digamos que no han logrado tener esa adherencia. Y luego como a otras personas, como es mi caso o el tuyo, nos ha impactado de una forma incluso hasta más, porque el CrossFit ya no solo es nuestro deporte concretamente que nosotros practicamos, sino que es nuestra vida en general. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a ello. Y digamos que tú vendrás de una rama, yo vendré de otra, y al final a través del CrossFit hemos construido o hemos tenido la oportunidad de dedicarnos a algo que realmente no solo que nos gusta, sino que es muy divertido y que realmente impacta en personas. Y realmente impacta de verdad, y ahora hablaremos un poquito más de eso en profundidad, que mola porque realmente somos lo que yo digo, el buen término de influencer, ¿no? Es decir, nosotros realmente influimos en la vida de la gente, y cuando yo digo que verdaderamente somos influencers es porque yo tengo mis sentimientos encontrados con esta nueva generación de redes sociales en la que siempre aparece un iluminado por ahí y te cuenta cosas de la vida, en la que a lo mejor esa persona realmente no tiene ni idea de lo que está hablando, como hemos podido comprobar en muchos casos, Sí. e incluso realmente lo que proyecta en redes sociales realmente no es real con lo que sube. Es decir, hay una diferencia clara entre lo que pasa en esa imagen o lo que proyecta a lo que realmente está pasando en su vida. Entonces me gustaría que aprovechar este momento como para que la gente te conozca un poquito más. Digamos que yo te conocí a ti a través del surf, que es otro de nuestros deportes que nos apasiona. Sí. Teníamos amigos comunes y bueno, tú llegaste un día al box de Benny McLean, recién habíamos abierto, y bueno, me gustaría que más contaras tú un poquito eso, esa parte de cómo llegaste a mí, cómo te enteraste y qué estabas haciendo en ese momento, o sea, o cuál era tu trabajo en aquel momento. Bueno, sí, yo llegué al box de Benny, primero fui a verlo realmente, porque también mi hermano estaba metido en esa ecuación que también te conocía y sabía que habías montado, en este caso yo pensaba en un gimnasio, no como en un box de CrossFit, sabía que era algo de CrossFit, pero era como, bueno, hay un gym ahí, ¿no? Entonces fui a verlo. Me gustó mucho y recuerdo que ese primer día me puse a trastear en la barra, que creo que estaba Tommy justo Claro, ese día, y estaba Garrote también, muy creo, si no me bien, equivoco. y hacer más laps y tal. Y bueno, así llegué yo a full y te propuse oye, ¿por qué no ponemos aquí una clase de calistenia? Yo en ese momento venía de estar muchos años metido en el sector de las artes gráficas, en una nave, básicamente currando. No era un trabajo muy pesado, pero estaba en ese sector. Y aparte en ese momento estaba haciendo entrenamientos personales y todo eso. Y bueno, y tú cediste, hicimos la primera clase de calistenia en full de Beni y parece que triunfó. Oye, vamos a hacer 2 clases, venga, 2 clases. Y volvieron a triunfar y se llenaban las clases, en plan que era un poco descontrolado todo, decir, venga, hay mucha gente aquí dentro. En realidad fue como un buen impacto lo que hiciste, porque recuerdo que personas flipando cuando te llegaron y tú empezaste a hacer más helado. Además, recuerdo cómo te pasaba de una barra a la otra, que yo todavía tengo vídeos en mi Yo lo teléfono tengo, yo tengo ese. de cómo hacías, te ibas recorriendo el rack haciendo más helado y demás. Entonces, claro, la gente dijo, coño, si este es el entrenador, yo quiero llegar a hacer eso, ¿no? Entonces, eso, además que en aquel momento, lógicamente, había muy poca oferta de boxes de CrossFit, lógicamente, porque esto es Ajá, algo es que verdad. todavía la gente no conocía. Digamos que estábamos en otro momento, digamos, de mercado, por decirlo Sí. así. Y
y digamos que teníamos como una buena aceptación, principalmente también porque no había tanta oferta. Hoy en día tú vas y quieres mirar boxes, pues ya hay infinidad de ofertas, ¿no? Y hay boxes desde no afiliados, que realmente lo que hacen es CrossFit, le llaman, pues le ponen el nombre que sea. Y por eso también digo que impacta o ha impactado mucho porque en cualquiera de esos boxes que dicen que hacen A, B, C o le ponen diferentes nombres, que si cross training, entrenamiento funcional, Pepito Box o híbrido o lo que sea, realmente cuando tú analizas qué es lo que está pasando ahí, pues están haciendo o impartiendo clases de CrossFit. Esa es la realidad. Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, bueno, digamos que vienes de poco de la industria, ¿no? Sí. Las artes exacto, pero bueno, vienes de la industria. Entonces, digamos que el CrossFit ya no solo impactó en ti a nivel, digamos, como deportista o como usuario, porque realmente es una metodología que tú todavía, de hecho, cuando comenzabas, un poco flipabas, recuerdo. Sí, sí. Bueno, cuéntalo tú mejor. Sí, de hecho, bueno, yo lo digo abiertamente, yo pensaba que no era bueno, o sea, que algo iba a pasarme haciendo eso. Y resulta que lo que ocurrió fue que me abrió los ojos. Yo me sentía fuerte haciendo calistenia. Sin embargo, cuando empecé a hacer CrossFit, que me dijiste, oye, ¿por qué no empiezas a hacer CrossFit? No a dar clases, pero haz CrossFit, ya que estás viniendo, quédate a las clases y haz CrossFit. Ahí fue cuando me di cuenta de que no estaba fuerte, nada fuerte. O sea, realmente por eso el CrossFit como que cambió mi vida y mi manera de ver el fitness. O sea, directamente no es que me dijeron el concepto de esto es CrossFit y por eso te pone fuerte, sino me di cuenta a hostias, como quien dice, de, hostia, es que aquí puedo tener fuerza de hacer dominadas, fondos y todo lo que tú quieras, pero mi sentadilla era muy mala, no me movía bien, mi movilidad articular a nivel de snatch no es que sea la mejor, pero ahora es muchísimo mejor, Claro. tanto en sentadilla. Fuerza de piernas, me daba miedo ponerme una barra con 45 kilos. Y con el paso de los años, o sea, realmente fuerte en mi vida, donde más fuerte estoy es ahora. Digamos que tú tenías un concepto de una persona que está fuerte hasta ese momento, prácticamente, o incluso tú te considerabas que... Yo me sentía fuerte, claro. pero no era la realidad. Igual es tu aspecto físico, cualquier persona que te viese, igual sí que pensaba que Sí. lo estabas y tal, pero cuando ya te sometías a test, a diferentes pruebas, te dabas cuenta que estabas lejos No, de esa realidad. totalmente. Y fue como un choque un poco de realidad, Sí, sí. ¿no? Y luego, otra cosa que me gustó que dijiste es que yo pensaba que era malo, ¿no? Y luego, adentrándote, digamos que tenías como uno de los mitos que tantos escuchamos, como Exacto, que, sí. wow, yo me puedo hacer daño, lo que sea, y cómo fuiste viendo a través en primera persona Totalmente. cómo el CrossFit te fue no solo transformando a ti físicamente como atleta, sino ese concepto que igual tú tenías, ¿puede ser? Sí, sí, totalmente, totalmente. Verme a mí, cómo iba cambiando mi aspecto físico, mi movilidad, mi resistencia, mi fuerza, mi potencia, mi coordinación, a nivel de eso, incluso tanto que todo lo que hacía afuera mejoró en cierta medida por algún lado con lo que estaba haciendo aquí adentro. Por Claro. eso muchas veces el CrossFit es un deporte que me encanta y cuando tengo a otros deportistas delante mío que no practican CrossFit, le digo, si haces CrossFit vas a mejorar en tu deporte. Es como que digo, es el deporte de los deportistas, ¿no? En plan, Ya. Bueno, y yo creo que en ti en concreto, o en nosotros en general, luego ya un día hablaremos de mí o de cualquier otra persona del staff que nos dedicamos a ello, ha impactado doble, porque a ti ha impactado a nivel de deportista, ¿no? Por un lado, Sí. o de atleta, vamos a llamarle así para que la gente Exacto. nos entienda, y luego a nivel, digamos, más personal. ¿Por qué más personal? Bueno, porque tú ahora vives de esto. O sea, Exacto. tú ahora eres entrenador de CrossFit, Sí. llevas mucho tiempo ya siendo entrenador, o sea, pasaste de ser, digamos, usuario a formarte como entrenador, a pasar por un proceso, a empezar a impartir clases, hasta que ya de hoy forma parte o gran parte de tu día, Sí. o una parte importante. Y luego, además, aquí en Full CrossFit, gracias al CrossFit también, te dedicas a esa parte, digamos, audiovisual, ¿no? Que es la preparación de contenidos, la edición de vídeos, a la parte fotográfica. De hecho, recuerdo en el 2015, en nuestro primer challenge de verano, estando Ajá. en Menimaclé, que queríamos hacer 12 watts concretamente, estabas tú con, digamos, con la cámara haciendo fotografía y yo en el momento en caliente te dije, va, hazlo.
y lo hiciste, ¿te acuerdas? Hicimos fotos del evento y ya ahí pudimos empezar, que ya también estaba como ese revuelo de Instagram y la gente iba mirando todo ya por el móvil, de decir, che, hay que hay que enseñarle a la gente lo que hacemos aquí dentro. Yo cuando venía de los de entrenamiento personal y de lo de las artes gráficas, yo en paralelo ya tenía en casa un estudio y me hacía cosas, jugaba con la fotografía, hacía cosas y iba aprendiendo un poco todo lo mío que sé ahora es de por autodidacta, o sea, de todo lo que sé fotografía y vídeo. No he ido como a formarme, pero básicamente me he formado yo solo estudiando. Exacto, muy bien. Y en paralelo he hecho las dos cosas. Pero que tiene mérito doble también, porque Joder, claro, cuando sí. te formas así por tu cuenta también Sí. es, claro. Y bueno, y ahí voy. Y siempre digo que no paro de aprender de todo lo que es esto, de dar clases, porque, pues eso, hace poco he vuelto a renovar mi título de L2 y siempre estás mejorando, tanto como entrenador, como filmmaker o como fotógrafo, siempre estás como aprendiendo. Y ahora, o sea, habiendo vivido toda esta experiencia, ya que tienes tiempo, yo recuerdo como muchas frases que hemos vivido aquí en conjunto y hemos vivido infinitas experiencias, pero tengo varias cosas grabadas en mi cerebro de frases que me han dicho personas del staff. De ti tengo muchas, pero yo quisiera recalcar una ahora, igual no la recuerdas, espero que sí. Recuerdo que volviste en unas vacaciones, estabas realmente ya habiendo comenzado a trabajar con nosotros en plan ya a full con CrossFit, me dijiste, es la primera vez en mi vida que quiero volver a trabajar, que quiero, o sea, que vuelvo con el deseo de volver a trabajar. Antes cuando estaba, digamos, en la industria, Claro, era como que, ¡buah!, me tocaba volver, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es ese cambio de vida? Ahora que ya llevas un tiempo dedicándote a algo que realmente impacta realmente a personas o que tú ves el impacto que tiene versus en otros procesos que a veces, que la vida los requiere, pero que a veces no hay ese sentido de pertenencia o realmente no estás viendo el impacto real que produce. Vamos a suponer que tú produzcas un producto que sea muy bueno, pero tú realmente no estás viendo el impacto que realmente eso está teniendo al final en las personas. Sin embargo, tú en el día a día sí que lo ves y además construyes relaciones. Entonces, ¿qué podrías decirme ahora de ese cambio que realmente el CrossFit ha supuesto en ti de decir, ahora mi vida cómo es, mi día a día, y en aquel momento, incluso sin conocernos, el cómo era? O sea, ¿qué compararías o qué destacarías? Sí, bueno, a nivel laboral, yo estaba metido en una nave, el trabajo que hacía era repetitivo, básicamente sí, iban cambiando un poco los trabajos, pero siempre estaba como en la misma máquina, por así decirlo. Aquí cada clase es algo nuevo, aunque sea la misma clase durante todo el día. Son personas diferentes. Entonces, eso hace que al final, bueno, el trato con personas a mí me gusta y me gusta la gente y es como más light, ¿no? El meterme ahí en la nave enfrente de la máquina y aquí que es como cada clase distinta, es más light, es más Live para ti es sencillo. como, podría decirse, como más divertido, menos monótono. Es menos monótono, aunque sea, lo dicho, la misma clase durante la jornada o el mismo WOD, aunque no tanto así, porque realmente igual un día doy hybrid, luego en la siguiente clase doy CrossFit, luego en la otra doy calistenia, aún así sigue cambiando bastante la cosa y es como que pasa el día un poco más rápido, ¿no? No es en plan voy a estar aquí encerrado enfrente de una máquina moviéndose. Claro. Digamos que dentro de la rutina no es tan monótono o no es tan rutinario porque realmente tú te enfrentas a personas distintas cada vez con diferentes necesidades. Eso es. Para empezar por ahí y lógicamente la clase que tú das hoy es diferente a la de mañana. Ya por ahí rompes un poco la monotonía. Sí, sí. Y rompes un poco la monotonía de lo que tú planificas, porque tú cuando Sí. trabajas en un proceso monótono, digamos que todo el día es A, B y C, A, B y C, A, B y C, Sí. hay un protocolo muy claro en el que lo primero que tienes que hacer es A, luego B y luego C, Sí. y de ahí no hay escapatoria. Exacto. No, de ahí no te Exacto. vas a salir. Aquí no. Sin embargo, esto aquí, por supuesto, es muy diferente. Y luego cuando te paras realmente a pensar de verdad que paras de verdad y piensas en que el otro día vino una chica, ella venía de Alicante, llevaba 6 meses haciendo CrossFit y fue el día que había handstand push-up.
Sí. Y ella venía como con miedo, con cosas que yo le decía, hoy vamos a trabajar en tu cabeza. Y al final de la clase me paró y me dijo, tío, de verdad que siento que he hecho más hoy que en 6 meses que he estado en el otro sitio. O sea, no quiero Ya, decir sí. que... Pero a mí me encantó que dijera eso, pero luego paré y dije, es que el impacto que he tenido En en la esa cabeza de esa persona y cómo se ha ido y a saber todo lo demás que estará pensando, es que me emociono de decir, Claro. y ya no es solo esa persona, sino es todas las personas que pasan por mis clases, Claro. que hacemos algo por ellos y de verdad hacemos algo por El ellos. impacto verdadero que tenemos. Sí, hemos tenido desde personas que, bueno, nosotros en general tenemos una gran masa de personas que no tenían en sus hábitos hacer deporte y hoy en día no se saltan una clase ni locos. O sea, es como que vienen y no es que tengo que ir, sino que quieren venir Sí, sí. y eso ya es un mensaje claro. Ese mensaje que te ha dado ella es súper gratificante. Es decir, esa parte, digamos que en tu otro trabajo lógicamente no la ibas a Claro, tener, claro, ¿no? claro, claro. Y luego cómo impactamos verdaderamente, pues simplemente con algún tip concreto o alguna persona que a lo mejor está atravesando una situación compleja, el cómo enfrentarse aquí pues a un miedo, luego tiene una transferencia a su vida, como hemos visto Total. de otros testimonios y tal. Y por eso digo del verdadero impacto. Y cuando yo digo que ha revolucionado realmente el fitness, es porque muchas personas al final que no sabían qué hacer con su vida, porque eso Muy es bien. real, que no encontraban algo que realmente les motivase, que algo con lo que poder trabajar y disfrutar de lo que estaban haciendo, hoy son infinidad de personas que se dedican a esto y que son entrenadores. Incluso aquellos que, pues, esa rebeldía siempre, porque cuando algo funciona, siempre lógicamente hay una masa que critica o que está en contra o que va contrario, lo que sea, y eso lo hemos estado viviendo durante todo este periodo. Pero son personas que al final tienen un trabajo gracias al CrossFit. Si el CrossFit no hubiese revolucionado el mundo del fitness, esa persona no tendría el Claro. nombre de Pepito Box o de lo que sea. Sí. No lo tendría, es que es la Sí. realidad. Entonces, en ese sentido hay que mirar con perspectiva y Sí. decir, ¡guau! ¿Cómo ha impactado? Y cuando yo digo que ha impactado ha revolucionado la halterofilia. Ahora la gente que hace halterofilia en un box de CrossFit ve los campeonatos de halterofilia, los ve y como entienden la dificultad que conlleva esos movimientos, ahora valoran más lo que Sí, están total. viendo. O cuando te ven a ti, como en el último story que pusimos en redes sociales, que estoy enlazando Muscle Up, que por cierto, muy bien el vídeo enlazándolo, bastante más eficiente. Sí. Que lo vi y dije, wow, lo estaba enlazando muy bien. Sí. De hecho, algo te puse por ahí o te reaccioné a lo que Sí. sea. Digo, claro, la gente como entiende la dificultad que eso conlleva, digamos que lo valora más y como que disfruta más de verlo porque entiende un poquito también el proceso porque están como metidos en él, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es porque es una metodología que funciona, porque es una metodología de entrenamiento, no es una moda, como algunas personas dijeron en su momento, o ahora esto está, digamos, como se dice cuando algo está como triunfando, que dicen así, esto está triunfando, lo que sea. No, es una metodología de entrenamiento que verdaderamente impacta en personas, ya no solo en la parte, digamos, más que nosotros vemos aquí, que es, digamos, de rendimiento físico o deportivo, sino también cómo se transfiere a otros Fuera, aspectos. totalmente, sí, sí. Y de hecho, yo lo menciono mucho, pero bueno, por si alguien lo quiere consultar, creo que si no me equivoco está en nuestro blog. Nosotros hemos hecho diferentes estudios, pero uno de ellos fue el trabajo de grado de final de Patri, ¿te acuerdas? Muy bien, sí. Elegimos, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, pero creo que fueron 50 personas que comenzaban a hacer CrossFit y queríamos hacer 3 meses con ellos. Y en general todos mejoraron en sus aspectos físicos, que si la carrera, que si el salto largo, que si todo eso mejoró, digamos, todos los marcadores, digamos, mejoraron. Sin embargo, en general, todo lo que se destacó, la conclusión del trabajo fue el impacto psicológico Muy bien. que habían tenido, el sentido de pertenencia, el deseo por venir a entrenar y el deseo por formar parte de algo y querer estar ahí presente. Claro. Y eso cómo ha influido en otros aspectos de su vida, el cómo de aquí han sacado personas con las que se han relacionado, etc, etc, etc. Entonces digamos que en realidad nosotros impactamos de verdad en la gente y nosotros mismos hemos sufrido ese impacto o hemos vivido ese impacto de forma positiva porque al final nos dedicamos a algo que igual en otro momento de otra etapa de la vida no podríamos haber estado. Probablemente tú, si eso no hubiese pasado, estarías todavía en esa fábrica o en otra, o a lo mejor en la saber. fotografía. Sí, exacto. Y
No lo sabemos. Y bueno, y otro impacto concretamente, pues ahora estás también en la parte, digamos, audiovisual desarrollando otros proyectos Sí, tuyos, como por ejemplo el de las bodas, sí, en la intentando parte, ahí. digamos, de la fotografía, ¿no? Y en definitiva, también eso te lo provee un poco el CrossFit, porque al final, digamos, con la persona con la que estás trabajando, ¿de dónde viene? No, me Bueno, perdí así. con quien estás trabajando ahora, con Fer, por ejemplo, viene de, Ah, bueno, sí, viene a de él este mundo. sí, lo Claro, conocí aquí y sí. claro, Muy bien. entonces eso abre tu Sí, radio de sí. contactos y tal, y ahora que tú estás desarrollando ese otro proyecto y tal, al final de dónde viene todas esas conexiones o esos contactos, viene Sí, pues de lo que has vivido sí, aquí. sí, Y eso totalmente. es un impacto como que ahora medirlo no es como tan sencillo porque eso forma parte para mí de los intangibles, ¿no? De, ¡buah! Esa parte que tú no mides, no es como, bueno, ¿qué tan rápido puedes hacer esos 1000 metros? Coño, eso es muy sencillo de medir. Sí. Pero ¿cómo ha impactado en general esa parte en ti? O sea, ¿cómo mides tú que ahora a lo mejor tienes 4 amigos que antes no tenías o Exacto. 4 contactos que llamas ahora y levantas el teléfono y dices un fontanero que no sé qué y Sí. lo primero que piensas es tu compañero El del Pepito, box sí. o el de la fotografía Sí. y tal? O sea, hay un impacto también que no es tan tangible, o que yo Sí. llamo intangible, pero que existe, es real y que realmente mejora. Y todo el mundo se está llevando ese impacto aquí dentro. O sea, al final todo el mundo es como una comunidad al final, ¿no? Exacto. Bueno, no sé si quieres añadir algo más. Yo por mi parte destacar que Javi es una de esas personas que pensó en un momento dado que el CrossFit era eso de, guau, yo no sé si eso será bueno. Yo recuerdo haberme lo dicho a mí verbalmente varias veces los martes. Y no han habido burlas de eso, ¿sabes? Cuando estábamos en la tarde, que tú estabas dando la clase de calistenia, que era el momento que nosotros aprovechábamos a entrenar, porque acuérdate que nosotros Ajá, entrenábamos muy a bien. última hora, Sí, porque sí. en el otro momento del día era clase. Sí, Entonces nos poníamos a entrenar nosotros y tú decías, al oído me decía a veces, guau, eso no tiene que ser bueno. Y ahí ahora ya soy yo el primero que la gente me dice, tío, tú estás un poco loco, ¿eh? claro. ¿Sabes? Pero ahora lo vives desde primera persona, lo vives en primera persona. Y no lo dices No, no, porque lo totalmente. creas, o porque te estemos comprando, te estemos pagando aquí No, tal no, cámara, sino porque no. has vivido todo ese No, 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 proceso. no. Ha cambiado mi vida literalmente. Y sé que puedo medir por lo que hago aquí dentro, que ahora es cuando más fuerte estoy en general, pero sé que voy a aguantar más tiempo, si no pasa nada raro en nuestras vidas, En nombre de Dios. siendo útil. Así es. O sea, moviéndome yo solo. Siendo autónomo. Autónomo. O sea, muy la bien. longevidad, A que eso es me una de refiero. las cosas, una de nuestras premisas a la hora de planificar cualquier cosa que hacemos aquí. Esa es una de las primeras cosas que siempre suelto cuando doy una clase de fundamentos, cuando explico cosas, paro y digo, al final lo que queremos es ser autónomos durante más tiempo. Eso es lo que busca CrossFit. Lo que ves en YouTube son los CrossFit Games y son gente que vive de eso y son gente que está muy fuerte, pero lo que busca CrossFit es que tú puedas levantar la mano, sacar el vaso, levantar la caja, hacer eso es lo que... Con al autonomía, final, con eficiencia y que lo puedas desarrollar. Eso Y es. eso es. Bueno, pues nada. Yo creo que yo por mi parte Sí. muy agradable, además forma parte de que la gente nos conozca un poquito Sí. más, que te conozca a ti, es un buen escaparate para que la gente vea un poquito tu background Sí. o vea cómo surgió todo y esto también es historia nuestra, así que mola. Así que bueno, de más Messi Millor.